Hola, muy buenas tardes. Llevamos una semana intensa en el Ayuntamiento con diferentes sucesos que han ocurrido, como por ejemplo empezar la semana con ese anuncio de auditorías en los patronatos municipales para ver cómo es la situación real. Y de eso y de algunos otros temas municipales vamos a hablar con la concejal delegada de Hacienda, Lucía de Luz. Señora de Luz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Y gracias por acercarse a las instalaciones de Boda TV. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Comenzábamos la semana, lo decía en la presentación de la entrevista, comenzábamos la semana con ese anuncio de que se iba a realizar una auditoría en los dos patronatos municipales, el Patronato Municipal de Deportes y el de Cultura. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es que el objetivo que nosotros estamos persiguiendo con esta auditoría, después de los informes técnicos que obran en nuestro poder de la intervención municipal, es dar transparencia. Creemos que es de justicia que los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara conozcan cuál es la situación en los patronatos y qué es lo que se ha hecho y cómo con su dinero. No olvidemos que los patronatos manejan 9 millones de euros de presupuesto, más de 9 millones de euros, que es mucho más de lo que tienen muchos ayuntamientos en nuestra provincia. Nos encontramos con una situación que ya veníamos advirtiendo desde la oposición de opacidad, y cuando llegamos pedimos estos informes técnicos a la intervención municipal, que nos parecieron muy preocupantes, y a raíz de eso hemos tenido que iniciar el proceso para hacer una auditoría a los dos patronatos. Por eso, para aclarar la situación en estos organismos autónomos. Lo comentaba, todo parte de un informe de la intervención municipal. Bueno, ¿de qué alerta ese informe? ¿Qué avisa? ¿Qué es lo que dice que a ustedes les preocupa como para llevar a esta segunda parte, en la auditoría? Pues habla de varias cosas. En ambos patronatos hay una falta de procedimiento legal, que por ejemplo en la contratación menor o en las licitaciones, que es inexistente, sobre todo en el Patronato de Deportes. Y luego alerta en el Patronato de Deportes también de facturas que están sin consignación presupuestaria. Esto quiere decir que se ha hecho un gasto, nos empiezan a llegar facturas en las que se ha hecho un gasto, se ha pedido a un proveedor que haga un servicio sin la consignación presupuestaria o la retención de crédito anterior que tiene que haber. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Patronato de Deportes, por ejemplo, no existe ningún programa digital, que sí existen ya en toda la administración electrónica. Entonces, todo se hacía en papel. Y eso, pues, el informe de la intervención alerta de que el procedimiento puede ser o bien manipulado o puede no estar, o puede ser incluso irregular. Entonces, claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Que nos preocupamos cuando vemos ese informe técnico en el que se alerta de que no se han seguido los procedimientos legales establecidos, o que ahora mismo nos encontramos que tenemos partidas en las que no hay dinero, o ya lo adelantaba ayer el concejal de Deportes, es que a 1 de julio el Patronato de Deportes se había gastado 5,5 millones de euros. O sea, todo el presupuesto. Todo el presupuesto, 30.000 euros al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que necesitamos saber en qué y cómo. Podemos intuir que los grandes eventos deportivos, lo decía también ayer mi compañero Evaristo, nos han cegado un poco y nos han dejado sin maniobra ahora mismo para controlar el Patronato de Deportes. La situación es muy difícil ahora mismo en el Patronato de Deportes. Pero vamos a ver, nos está comentando que no hay un servicio informático de contratación y que se hacía en papel, pero ¿eso es ilegal o es legal? O sea, ¿se puede el concejal responsable del Patronato de Deportes llegar y decir, venga, vale, te firmo un contrato y ya está, o eso no es legal? La ley dice que, la ley nueva de contratos que entró en vigor en marzo del año pasado, dice que la administración electrónica tiene que estar implantada en todos los ayuntamientos, en todos los organismos públicos. ¿Sí o sí? Sí o sí. La decisión de no instalar este programa electrónico es una decisión política. A esto le voy a contestar al el señor Freijo en la entrevista, en la rueda de prensa que dio ayer, cuando se escudaba detrás de los técnicos. Es muy injusto
que para las cosas malas nos escudemos detrás de los técnicos y para las cosas buenas sean decisiones políticas. Que el Patronato de Deportes no estuviera dotado con personal y con medios técnicos como es la administración electrónica es una decisión política. El haber mermado el Patronato de Deportes de personal es una decisión política. El responsable último es el concejal de deportes. Es muy injusto que se culpe a los técnicos cuando no se les ha dado los medios suficientes. Pero por ir a la rueda de prensa que dio el anterior responsable de deportes, la dio Freijóo en la rueda de prensa el martes que dio en el propio ayuntamiento, él decía, bueno, pero esto viene de que aumenta el gas y hay que cambiar una partida de sitio, vamos, el precio del gas o de la luz, o que se rompe una bomba de agua en la piscina y hay que asumirlo, y entonces se cambia una partida de otro. ¿Eso se puede hacer o eso no se puede hacer? Sí, se puede, se ha venido haciendo. Ayer la rueda de prensa del señor Freijóo me recordaba un poco a la rueda de prensa de Cospedal del despido en diferido. Quería hacernos un lío con las partidas, las vinculaciones. Yo lo voy a explicar. Cuando tú haces un presupuesto, tú presupuestas para un concepto. Es verdad que lo que se venía haciendo es que si yo me he gastado el dinero en eventos, grandes eventos deportivos, que había presupuestado 1 millón de euros, me he gastado 1 millón de euros en julio, ¿qué es lo que hacía el señor Freijóo? Gastarse el dinero de la luz y el del gas. Lo vimos el año pasado. En octubre, noviembre, el señor Román hace una modificación de crédito donde se le inyecta más dinero al Patronato de Deportes para luz y gas. ¿Qué significa? Que se había gastado todo el dinero de las partidas y se había tirado de otras. Claro que se puede hacer. ¿Es ético? Para que luego el patronato, o sea, el ayuntamiento te tenga que inyectar más dinero, por supuesto que no. O sea, lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es que se han gastado todo el dinero presupuestado, incluso en luz y gas, haciendo eso precisamente, haciendo el de trilero, de vinculación de partidas. ¿Un presupuesto por qué se hace? Cuando se hace un presupuesto es una previsión. Evidentemente puede haber gastos, pero también están previstos esos gastos. ¿Existe una partida de imprevistos? Sí, incluso se presupuestan partidas al alza porque puede haber, lo que hablaba de capítulo 2 ayer el señor Freijóo, de gasto corriente, reparaciones, mantenimiento, todo esto está previsto en un presupuesto. Pero claro, si tú te gastas todo el dinero y quieres quitar, por ejemplo, lo que decíamos de suministros de luz y gas, ¿se puede hacer? ¿Es ético? No. O sea, no es ilegal, es inmoral. Sí. Básicamente. Bueno, hablábamos de contratos sin partidas, sin vinculación a una partida del presupuesto y facturas que se fraccionaban no una, sino varias veces. ¿Eso en qué consiste? ¿O qué tiene de malo eso? No, hablábamos de contratos fraccionados. Eso, contratos fraccionados, perdón. Hablamos de contratos fraccionados, que eso es ilegal. En la ley de contratos lo que se habla de, por ejemplo, en la contratación menor, la nueva ley de contratos habla de que cuando tú tienes contratos, cuando tienes gastos que sean repetitivos, ¿no? A lo largo de los años, pues tú sabes que vas a comprar trofeos, tú sabes que vas a comprar bollerías, que me acuerdo de los bizcochos borrachos, tú sabes que todo eso tiene que salir a licitación. Ya no son contratos menores, según la ley, ahora tiene que salir a licitación. ¿Que tú lo quieres fraccionar? Pues eso es ilegal. Ahí es hasta donde queremos llegar, hasta donde ha llegado la ilegalidad. Yo eso no lo sé, hasta que no tenga la auditoría y las respuestas en la mano. ¿Qué pasa con lo de las facturas? Pues que antes de hacer un gasto, cualquier administración, en cualquier sitio de España, antes de hacer un gasto tienes que tener crédito. Y ahora mismo se han hecho gastos sin tener crédito en esas partidas. Ayer lo explicaba muy bien Evaristo. Hay gente que ha hecho un servicio a la administración, al Ayuntamiento de Guadalajara, y tienen que cobrarlo. Tenemos que ver cómo va a cobrar esa gente, porque se les ha pedido un servicio sin haber dinero. Esto es como en tu casa. O sea, tú vas a hacer una obra en tu casa y cuando llegan y terminan los obreros no tienes para pagarlos porque tú lo has gastado en otra cosa. Ahora, el nuevo equipo de gobierno, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ayer Evaristo Olcina, su compañero concejal de delegado de deportes, decía
ha habido morosidad, ha habido casos de morosidad, y eso es malo para la imagen de la ciudad. Lo digo en contraposición de las declaraciones de Eladio Freijo el día anterior, diciendo si se anula el mitin de atletismo que tiene nivel internacional, etcétera, es mala imagen para la ciudad, con lo cual la ciudad, o por una cosa o por otra, termina su imagen siendo perjudicada, ¿no?, por esta situación. Pero el responsable es el mismo. Me explico. Si no podemos pagar y somos morosos, va a haber proveedores que no nos quieran volver a prestar servicio. Y si no se puede hacer el mitin de atletismo, es porque no hay dinero para hacer el mitin de atletismo. Porque ni siquiera sabemos cuánto ha costado el año pasado el mitin de atletismo. O sea, una falta de transparencia y de opacidad absoluta. Entonces, el responsable de que ahora la situación del Patronato de Deportes esté como está, y que la imagen de Guadalajara se vaya a dañar, es el mismo responsable, es el señor Freijo. Ni los técnicos, ni el nuevo equipo de gobierno. Es el señor Freijo que lleva actuando y gestionando el Patronato de Deportes así durante mucho tiempo. Y al final esto explota, claro. Pues lo que sí dijo el señor Freijo en la rueda de prensa que dio con el anterior responsable del Patronato de Cultura, con Armengol Engonga, era que ellos tenían el visto bueno, lo que hay de todo, todo está informado favorablemente por los técnicos. Cada vez que los técnicos decían que algo no lo hacían. ¿Han hablado ustedes con los técnicos sobre este tema? ¿Qué les han dicho? Pues nos han dicho el informe técnico que tenemos de la intervención. El problema fundamental es que no había medios humanos, no hay intervención en los patronatos. O sea, la intervención municipal es la del ayuntamiento, y hasta que no ha venido un viceinterventor, que es el que se está ocupando de la intervención de los patronatos, hay algo, de hecho, que es bastante injusto por parte del señor Engonga, que hablaba del visto bueno del interventor. El interventor no se ocupaba de los patronatos. O sea, los patronatos tenían que tener su intervención, y no había intervención en los patronatos hasta abril, que ha venido el viceinterventor, que es el que nos ha hecho el informe, la intervención, con ayuda de los técnicos, se nos ha hecho este informe técnico. Con lo cual, es lo que le decía, es muy injusto que para lo bueno soy yo el que gestiono, pero para lo malo son los técnicos los que tienen la responsabilidad. El último responsable es el concejal, que es el que decide. Los técnicos no deciden ni vincular partidas, ni gastarse todo el dinero en grandes eventos deportivos y quitarlo de suministros. Eso no lo decide un técnico, eso lo decide un político. La situación de los dos patronatos imagino que no será igual, ¿no? Que la preocupación no será la misma. El Patronato de Deportes está en peor situación económica, pero en procedimiento los dos patronatos están igual. En procedimiento y en opacidad los dos patronatos están igual. Nos ha costado en la oposición durante mucho tiempo encontrar muchísimas cosas, de conciertos, en el caso del de cultura, en el caso del deporte, los convenios con las federaciones. La opacidad era la misma en ambos, pero bien es cierto que en el Patronato de Deportes, de hecho, es que quiero matizar esto porque este año no somos Ciudad Europea del Deporte, y ayer Evaristo Olcina lo dejó muy claro. 5,5 millones se han gastado el Patronato de Deportes a día 1 de julio, que es el presupuesto del Patronato de Deportes, a 30.000 euros al día. Es una cantidad asombrosa para un organismo autónomo como es el Patronato de Deportes. Entonces, si se quería apostar por el deporte en la ciudad de Guadalajara, se podía haber hecho, pero sin poner en riesgo a la administración local. Comentando esto que hablábamos de los técnicos y los funcionarios, siempre se arguía por parte del anterior equipo de gobierno que les hacían caso, les hacían informes, etc. Pero luego llegan ustedes y dicen que los técnicos les decían que no abrieran el mercado y lo abrieron, o que no adjudicaran el mercado y lo adjudicaron, o que no abrieran la Concordia y la abrieron. Entonces, lo que me está diciendo un poco más o menos es que les hacían caso a los técnicos unas veces y otras no. Claro, es que cuando no dices la verdad, pues te pasa eso, ¿no? Que de vez en cuando echo la responsabilidad a los técnicos, y de vez en cuando, pues eso, cuando lo bueno es lo mío, pues estaba gestionando yo y no es cosa de los técnicos. En el caso del mercado, la responsabilidad era del equipo de gobierno. El 24 de mayo o el 23 de mayo estaban dando una rueda de prensa y la obra no había sido recepcionada. No hay ningún informe técnico que diga que esa rueda de prensa se podía dar, no hay ninguna adjudicación a ninguna empresa, no hay ningún contrato, como decía el señor Engonga, a ninguna empresa. Y este equipo de gobierno que quiere que el mercado esté abierto, pero que quiere también
que todo sea legal. Entonces vamos a seguir el procedimiento. Vamos a seguir el procedimiento para que todas las empresas de Guadalajara puedan concurrir, para que esto ya deje de ser el cortijo de mis amigos o de mis amigas. ¿Qué pasa? Que en los informes técnicos, al igual que en la Concordia, desaconsejaban el estar ahí. En la Concordia hay hasta 3 informes técnicos que los técnicos aconsejaban al equipo de gobierno de aquel momento que se volviera a vallar la Concordia porque no estaba terminada. Eso que implica riesgo para la seguridad y riesgo para la obra a la hora de terminar. Se desoyeron todos los informes técnicos. Unas veces sí me interesan los informes técnicos y otras veces no me interesan. Y esto es porque les interesaba tener la Concordia abierta, les interesaba tener el mercado abierto, pero sin seguir los procedimientos y poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Esa estrategia electoral es bastante peligrosa. Ayer su compañero de Hacienda, de Mercado, el responsable de Mercado, Fernando Porlorio, decía que para este mes, a finales de este mes, estará ya el contrato, vamos, a disposición de las empresas, el contrato de adjudicación del... Eso es lo que, para ello estamos trabajando. Si no es a finales de este mes, será a principios de agosto, pero estamos trabajando para que salga lo antes posible porque queremos que en otoño ya esté adjudicado y la empresa pueda hacer las obras que tenga que hacer dentro del mercado, la empresa adjudicataria, y entonces ya pues tengamos el mercado funcionando al 100%, porque además necesitamos tener actividad en el mercado porque para eso se ha hecho la obra en el mercado, que es lo que quiere este equipo de gobierno, pero no a cualquier precio, no poniendo en riesgo la seguridad de las personas y no haciendo procedimientos irregulares. Lo comentaba ayer, lo ha dicho usted, Evaristo Olcina, su compañero de deporte, diciendo en los 6 primeros meses del año está ya gastado entero el 100% del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. Bueno, no es raro tampoco que cuando una administración sale se deje tiritando el presupuesto. ¿Esto ocurre en más lugares, más áreas, más departamentos del Ayuntamiento o solo pasa en el Patronato de Deportes? Tal y como pasa en el Patronato de Deportes no ocurre en ningún otro sitio. Pero esto no ocurre este año porque es electoral. El señor Freijóo se venía gastando el dinero antes de que terminara el año durante todo este tiempo. O sea, le hemos visto, ya le decía, modificaciones de crédito cada vez que se me acaba el dinero, llamo al alcalde y le digo, se me acaba el dinero, modificación de crédito. Esto lo hemos visto estando nosotros en la oposición durante todos estos años. Pero no pasa en ningún otro departamento. Es verdad que nos han dejado pues mermado en personal mucho el ayuntamiento, que nos va a costar mucho esfuerzo y muchos cuartos sacar adelante, porque yo he tenido la impresión cuando llega al ayuntamiento que, fíjense, pensaba que el anterior equipo de gobierno quería privatizar el ayuntamiento. Lo han mermado tanto de equipos técnicos y humanos que pensaba que todo lo querían sacar a empresas privadas, ¿no? Y nos va a costar mucho, pero en ningún caso, ningún departamento, en ninguna parte del ayuntamiento está como está el Patronato de Deportes. Bueno, se nos acaba el tiempo, se quedan muchos temas, pero hay uno que no me resisto a plantearle, como responsable de Hacienda sobre todo. Me da la sensación de que presupuesto específico para estos últimos 5 meses del año no se va a hacer, ¿no? Se va a empezar a trabajar ya en el presupuesto del 2020. Estamos trabajando en ambos sentidos, pero es muy tarde y lo que pasa que es verdad que nos va a costar mucho también terminar el año con un presupuesto prorrogado. Esto también es responsabilidad del antiguo equipo de gobierno, que no fue capaz de llegar a un acuerdo con ningún grupo político de la oposición. En cualquier caso, ya le digo que desde este equipo de gobierno estamos abiertos a dialogar con la oposición para, ya sea en un presupuesto de 2019, en presupuesto de 2020, que salga pues, con un presupuesto del equipo de gobierno, pero teniendo en cuenta siempre a la oposición, con participación. Somos un equipo de gobierno muy abierto y eso, y muy participativo. Entonces vamos a dar voz y vamos a intentar que no se nos quede colgado ninguno, ni volvamos a tener un presupuesto prorrogado, porque es muy difícil trabajar con un presupuesto prorrogado. Bueno, tranquilícenos, vamos a tener fiestas en condiciones normales, ¿no? Dinero para eso sí hay, ¿no? Vamos a tener fiestas en condiciones normales. A ver, me preguntaba también por
Fíjese, se me había olvidado, me preguntaba también por los presupuestos, por el dinero que quedaba en otros departamentos. En el departamento de festejos también tengo que decir que se lo han dejado bastante difícil a nuestra concejala de festejos. Está trabajando muy duro para que tengamos fiestas y para que tengamos unas muy buenas fiestas, pero tengo que decir que tanto el señor Freijo como el señor Engonga han despilfarrado y han gestionado bastante deficitariamente, vamos a decir. Bueno, pues nos tranquiliza al menos con lo de las fiestas, aunque no con la situación de las arcas municipales, por lo menos de algunos departamentos de las arcas municipales. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado un poco cuál es la situación de todo lo que se ha encontrado en el ayuntamiento. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo por la actualidad económica del ayuntamiento y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.